El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy, hermanos? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy, amado Rey, nos hemos reunido, Señor, en tu nombre, Padre hermoso y eterno, Señor, para darte honra, gloria y alabanza, Dios. Y nos hemos reunido hoy aquí, Señor, para celebrar tu victoria en la cruz, Señor. Venciste a la muerte, Señor. Lo hiciste por mí, lo hiciste por mis hermanos en este lugar y en todo el mundo, Señor. A pesar de que no podemos entenderlo, Señor, en su totalidad, tú, Rey, lo has hecho, Señor, y aún continúas siendo bueno con nosotros, aunque nosotros somos pecadores, negligentes, Señor, insensatos. Tú continúas siendo amoroso, misericordioso, fiel a tus promesas, Señor. Agradecemos, amado Rey, este día que nos permites juntarnos para adorar tu nombre, Señor, para venir a presentar nuestras cargas también, Señor, y por el poder de tu palabra descansar, ser edificados y continuar. Gracias te doy, amado Señor, por esta hermosa congregación que tú has plantado, Señor, que tú has regado, Señor, y que tú, Señor bendito, cosechas, Dios, conforme a tu voluntad. Rey, te queremos decir también gracias, Señor, por tu obra, amado Dios, en los matrimonios, en la relación padres e hijos, la relación de hermanos, y conforme nos vamos recibiendo de tu palabra, Señor, nos vamos dando cuenta que somos exhibidos, llevados al arrepentimiento, Señor, a la fe y a la perseverancia. Gracias, Dios bendito, por darme el privilegio hoy de predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes, y a pesar de mí, Señor amado, tu nombre sea exaltado con fidelidad, con tu palabra también sea predicada, Señor, con denuedo, con verdad, con fidelidad. Bendícenos hoy, Señor, con tu presencia, y provoca en nosotros todo aquello que sea para la sana edificación. Gracias por los que estuvieron trabajando aquí durante estos días, de sol a sol. Gracias por permitirnos estar con fuerzas nuevamente aquí. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Está Tony, hermanos, papá nuevo, por segunda vez, pero por primera vez tiene un varoncito. ¿Les dije que tiene cara de mártir, Esteban? Estaremos orando para que el Señor lo use, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, como ven, tuvimos mucho trabajo que hacer. Eso sucede cuando 2 o 3 locos se reúnen. Mi padre me decía de pequeño, y todavía, cuando tú tienes algo en tu cabeza, no te lo sacas hasta que lo hagas. ¿Cierto, no? Y gloria a Dios que otros 3 o 4 hermanos también dijeron lo mismo. Y una vez que empezamos ya no terminamos, hermanos. Gloria a Dios. Hubiéramos terminado más rápido si el resto de los hombres hubieran venido a cualquier hora. Estuvimos aquí desde la mañana hasta la madrugada. Pero ya en otra ocasión les tocará a ustedes. Gracias a Dios, porque de cualquier manera el cuerpo de la iglesia estuvo sirviendo de una u otra forma. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a lo más importante, el estudio de la palabra, y vamos a comenzar, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Hemos llegado hasta el capítulo 15 y estoy con mucho gozo, hermanos, por llegar a este estudio hoy. No porque sea más importante que el resto, sino porque estuve esperando mucho, hermanos, el llegar a este pasaje de la Escritura. Vamos a leer no únicamente los textos que voy a hoy exponer, sino vamos a leer un poco antes, desde el versículo 37 hasta el versículo 41, y si Dios me permite vamos a terminar hoy con esta predicación expositiva para comenzar por la recta final, hermanos. Gracias a Dios por todo.
dice la palabra de Dios. Mas el Señor Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Esta es una porción sumamente importante, hermanos. El sermón de hoy le hemos titulado Cuando el velo se rasgó. Cuando el velo se rasgó en el día que el Señor Jesucristo murió, hermanos. El evangelista Marcos, hermanos, creo que está asombrado de lo que escuchó, suponemos por voz de Pedro y de la gente que lo rodeaba. También creemos que por su madre María. Su madre María también. Algunos historiadores dicen que María, la madre de Marcos, que es Juan también, es un Juan de tantos Juanes, pero le llamaremos Marcos, era la dueña del aposento alto. Y algunos historiadores dicen también que era dueña del jardín de Getsemaní. Algunos dicen también que ese joven que sale corriendo envuelto en una sábana el día que el Señor Jesús está orando ahí es Marcos, Marquitos en ese entonces. Y ahora Marcos, hermanos, está con gran asombro escribiendo esto a su audiencia. Creo que Marcos, hermanos, está asombrado desde el principio de su evangelio, pero en la cruel condena del Señor Jesucristo creo que Marcos está enfocado. Si te das cuenta de la mayoría de los evangelios, bueno, del resto de los evangelios, Marcos es el que resume más. Porque Marcos está enfocado únicamente en Jesús, hermanos, como el Señor que se hizo siervo, y lo hemos mencionado varias veces. Y este evangelista, hermanos, nos da detalles de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor. Y hoy, hermanos, es de vital importancia que atendamos a esta buena noticia que este relato nos trae el día de hoy, y que consideremos con atención lo que nos dice el Espíritu Santo a través de Marcos. Pues creo fielmente que de esto depende, escucha bien, de esto depende si nosotros vamos a tener una buena comunicación y comunión con Dios o no. Hoy, hermanos, creo que algunos de ustedes que tienen una comunicación con Dios tibia, fría, tal vez los niños, los jóvenes, que aún siguen siendo llamados por el mundo, o algunos entre nosotros, sobre todo los hombres, hermanos, que somos los responsables de discipular a las esposas y a los hijos. Creo que muchos podríamos tener una comunicación muy débil con Dios, y este estudio va a ayudarnos mucho si tenemos oídos para oír y si nos enfocamos realmente a recibir literalmente la palabra del Señor de su parte. Si te quitas de tus ideas o de las costumbres o tradiciones que tengas para no recibir la palabra y venir a la iglesia como a escuchar un sermón más, y a que el hermano, el pastor Charlie, grite un poco y se exaspere de pronto. Y no, de verdad te exhorto, mi amado hermano y hermana, que tomes en realidad esto como cuando Moisés, decíamos el viernes, estuvo viendo una zarza ardiente y Dios se le reveló. Imagina que esta es la zarza ardiente y Dios va a hablarte hoy, y recíbelo con fuerza, porque hoy podría cambiar mucho tu relación con Dios, hermanos. La audiencia de Marcos está en Roma. La mayoría de ellos está en Roma, hermanos. Obviamente no es la iglesia católica romana de hoy en día, es la iglesia cristiana que estaba en Roma, bajo mucho peligro, porque estar en Roma siendo cristiano era sumamente peligroso, hermanos, sumamente peligroso. Pero ellos están atónitos y están expectantes, hermanos, ante la noticia sobre el día que Jesús murió. Imagina que ellos están viviendo en una
época mucho más cercana al acontecimiento, entre los 60 y 70 años después de esto, y es una historia, hermanos, que los abuelos han contado, los padres a los hijos, y ellos son cristianos dedicados. Recuerda que en estos tiempos empieza la persecución a los judíos muy fuerte cuando el templo es destruido, y también los cristianos están pasando por persecución porque se les confunde con judíos también. Aún no han entendido la diferencia entre el judío y el cristiano. Para los romanos, judíos y cristianos es lo mismo. Pero muchos cristianos desde aquí, hermanos, ya han quitado algunas costumbres que los judíos tenían, como el uso del talit. ¿Recuerdan? El hermano Alberto lo vieron el viernes con un talit que me regalaron, que trajeron de Israel. Es un manto que ellos usaban, se lo empezaban a quitar, y la misma persecución les había dejado sin tener sus lugares de reunión como los tenían. Y muchas cosas empezaban a cambiar, hermanos, pero había persecución, y la historia del Evangelio era narrada, los abuelos, los padres, y ellos eran fortalecidos por el poder de la palabra. Y ellos están expectantes ante esta noticia, hermanos, ante este acontecimiento, y están asombrados. Yo imagino reunidos a luz de las velas, niños, grandes, mujeres, adultos y los hombres sabios hablando de este evangelio o del resto de los evangelios, y estaban todos asombrados. Y espero, hermanos, que hoy nosotros también podamos estar expectantes, hermanos, y atentos con el mismo asombro que aquellos jóvenes, hombres, mujeres, niñas, abuelos, ancianos, bebés estaban. Estamos hablando, hermanos, del Señor Jesucristo, y no solo eso, sino estamos hablando de un día cuando las cosas cambiaron para nosotros por completo y para siempre, hermanos, por completo y para siempre. Ruego al Señor que nosotros también consideremos esto como algo muy importante, como lo consideró la iglesia primera, hermanos, que consideremos la grandeza de esto, que consideremos, hermanos, la majestad, la soberanía, el poder, el amor, la misericordia, pero también la servidumbre y la humillación del Señor Jesucristo, hermanos. La grandeza de aquel que quiso dejar a un lado su reino, hermanos, para venir a redimir a su pueblo. Pero este pueblo no es cualquier pueblo, sino es un pueblo extremadamente perdido. La Biblia dice que es un pueblo muerto en sus delitos y pecados. Y la Biblia dice que desde la eternidad Él tenía un plan forjado ya, hermanos, para salvar a los que quiso para sí. Y cuando decimos que vino a hacer la obra para un pueblo muerto, quiere decir que tú y yo no teníamos oportunidad alguna de poder ser salvados en nuestra propia fuerza. Literalmente muertos, hermanos. Y gran parte del contenido poderoso del Evangelio es que entendamos que en realidad tú y yo estábamos muertos. Hay alguna doctrina, como la doctrina católica romana y muchas otras que se infiltraron al cristianismo, hermanos, que dicen que estábamos parcialmente muertos, que estábamos parcialmente dormidos. Pero la doctrina bíblica, la doctrina cristiana dice que estábamos muertos. Esto quiere decir, amados hermanos, que no teníamos la más mínima posibilidad de poder ir a Dios para nada. Y algunos se preguntarán, pero hay muchas personas allá afuera que no son cristianas y están amando a su Dios a su manera. Todas las personas que están fuera del cristianismo y del poderoso evangelio de Dios continúan muertas adorando ídolos muertos. Aunque le llamen Jesús, aunque le llamen Jehová, aunque le llamen Dios eterno, aunque le llamen como le llamen, hermanos, están adorando ídolos que existen solo en sus cabezotas. Y el cristiano, hermanos, adora al único Dios vivo y poderoso, no porque es más inteligente que el resto, sino porque ese Dios vivo y soberano se hizo manifiesto a ellos a través del poder de su palabra, y su evangelio nos abrió los ojos y ahora podemos conocerlo y adorarlo. Pero estábamos muertos. Veamos entonces, hermanos, esta buena nueva del evangelio que se hizo realidad
cuando el velo se rompió. Esto es cuando el Señor Jesús murió. Hermanos, la audiencia de Marcos en Roma ya había sido informada al respecto del juicio que vendría sobre Jerusalén y su majestuoso templo construido por Herodes. Cuando decimos majestuoso templo, hermanos, quiero que se imaginen aproximadamente unas 3 o 4 canchas o campos de fútbol, con muros de 1,5 metros, adornado con oro, cosas impresionantes, hermanos. De hecho, hay una secta, Pare de Sufrir, que en Brasil reconstruyó supuestamente algo parecido, y es algo impresionante. Este juicio ya ha sido escuchado por la audiencia. De hecho, están a punto de ver esa profecía cumplida. Te hablo de la audiencia que está escuchando el relato del Evangelio a través de Marcos. Están a punto, hermanos. Durante más de 40 años se levantó esa construcción por Herodes. Marcos capítulo 13, pueden verlo después. Y este majestuoso templo, hermanos, del que se gloriaban muchos judíos, ya no sería más un templo. Ya no habría más necesidad de él. Ya no hay necesidad. Si hay algunos entre nosotros que aún piensan que los judíos, cuando están en el muro de los lamentos, que es un muro que formaba parte del perímetro del templo, aún tiene un poder, y algunos de ustedes viajarán algún día, o algunos cristianos que nos vean quieren ir a Israel, y ir al templo y ponerse su talid y sentir la presencia, sienten la presencia de Satanás, porque la presencia de Dios ya no está ahí, hermanos. Yo sé que Dios es omnipresente, pero me refiero a que ya no es un lugar, un puente para poder tener una comunicación con Dios. Están prácticamente dándose cabezazos en un muro como el que tienes al lado tuyo. No hay nada ahí, hermanos. Dios abandonó ese lugar, y esa maldición que se levantó contra la higuera, que la secó, es lo mismo que sucedió con ese lugar, hermanos. Ese lugar ya no era nada. Y ese cumplimiento se estaba dando, hermanos, ahí. Pero hasta unos años antes, la presencia de Dios estaba ahí, en el lugar de reunión con su pueblo. Antes de la destrucción del templo, hermanos, en este entonces, cuando la audiencia de Marcos está presenciando el Evangelio, aún estaba el velo. Y es impactante, hermanos, lo que sucede en la cruz y lo que sucede con el velo. Es impactante aún el velo, cómo fue tejido, un trabajo manual, la anchura del velo, una cosa sorprendente, hermanos, sorprendente. Pero era un lugar de reunión limitado, sin acceso directo a la presencia del Dios Santo. Es muy importante saber esto. Así como todos los sacrificios en el Antiguo Testamento no servían para el perdón de los pecados y salvación, aunque algunos piensen que sí, los sacrificios solamente eran para apaciguar un poco la ira de Dios, pero ninguno de los hombres que ha vivido en cualquier año de la historia ha sido salvo por sacrificios. Algunos dicen, entonces antes en el Antiguo Testamento eran salvos por la ley y ahora son salvos por gracia. No, hermanos, absolutamente todos los seres humanos que sean salvados son salvos solo por gracia, por medio de la fe. Ninguno por obedecer la ley de Dios. Mas, sin embargo, aquellos que son salvos estarán, hermanos, enfocados con toda su vida a obedecer la ley de Dios. Hermanos, ¿por qué digo que el velo o el lugar de la presencia de Dios era solo en parte? ¿O por qué digo, y la Biblia dice, hermanos, que no había una comunión directa con Dios y perfecta? ¿Por qué? Es lógico. Si consideramos nosotros, hermanos, quién es Dios y quiénes somos nosotros, como vemos el ejemplo de esta verdad en Isaías 6, versículo 1. Tengo que ir, no iba a ir, pero voy a ir. Isaías 6, versículo 1 al 5. Dice la Escritura, hermanos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas
se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios es extremadamente perfecto, santo, puro. Y el hombre, como tú y como yo, somos extremadamente pecadores, sucios. Todos, hermanos. Todos. No hay una sola persona justa o buena delante de los ojos de Dios como para ser salvo por sus obras. Con esto no digo que no existen personas que no manifiesten virtud, lo he dicho antes. Conocemos personas que no son cristianas que podríamos decir, no, este hombre ya se ganó la salvación. Pero es que son únicamente obras en base a una moralidad que viene de familia o educación, que únicamente busca aparentar algo que realmente no hay en su corazón, o jamás lo hace como para Dios y no lo hace para él o para los demás. Hay gente, hermanos, buena, pero ni aún sus mejores obras le servirían o le ayudarían para ser salvo. Delante de los ojos de Dios, hermanos, el mundo es humillante y los habitantes de la tierra aún más. Cuando Cristo se encarna en un cuerpo humano, hermanos, Él se humilla al extremo. Platicábamos estudios pasados. Jesús vivió el infierno en la tierra, hermanos, desde el momento que está en el vientre de una mujer pecadora como María. María era pecadora. ¿Ella por qué fue elegida, hermanos? ¿Alguien sabe decirme? Por gracia de Dios. Algunos piensan que es elegida por buena, pura, inmaculada. No, ella fue también en pecado, hermanos. Y desde que nació, ella estaba en proceso de crecimiento en el pecado. Era una mujer religiosa, una mujer creyente, claro, pero lo religioso, lo creyente no te quita lo pecador. Hermanos, nadie puede estar en la presencia de Dios si el Señor no nos cubre o nos prepara para eso. ¿Se acuerdan de Moisés, hermanos? Hemos estado estudiando un poco de eso. Cuando ve la gloria de Dios, el Señor le busca un lugar junto a él en la peña y le cubrió para que no muriera. ¿Por qué? Para que no muriera, hermanos. La presencia de un Dios todopoderoso, completamente santo y perfecto. Destruidos somos con el... hermanos, es Dios. Y normalmente nosotros tenemos en la mente un Dios de un tamaño, un Dios con algunos límites, porque nuestra mente está limitada y no alcanzamos a comprender la grandeza del gran yo soy, del Todopoderoso. Y Él sabe que somos limitados en cuanto a nuestro entendimiento de Él. Imagina al Dios, al creador del universo, hermanos, que el mismo universo, lo he dicho antes, habita, por así decirlo, dentro de Él, y el universo es infinito. Un Dios tan perfecto, un Dios que no se equivoca, un Dios que nunca teme, que nunca desmaya, que nunca se cansa, un Dios eterno que no es creado, hermanos, es autoexistente, eterno. Hermanos, a Moisés Dios le mandó construir una tienda en la cual el pueblo podía acercarse a Dios por medio de sus sacerdotes. Ellos ofrecían sacrificios y elevaban oraciones a Dios hasta cierto punto. Pero había una separación de un lugar, de esa tienda a la cual no podían entrar sino únicamente el sumo sacerdote una sola vez al año. Imagina eso, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, no podía tener un contacto con Dios completo. Solamente el sacerdote, el gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote de ellos, entraba una vez al año. ¿Saben que si ese hombre estaba en impureza o no hacía sus rituales religiosos y entraba a morir? Y obviamente el hombre entraba no porque él era un hombre especial y capacitado en bondad, en misericordia, en obras, no, porque Dios había determinado que ese hombre podía entrar. Era por el Señor, no por él. Pero el pueblo no podía acercarse a
Dios en plenitud siempre era a través de alguien, hermanos, por medio de sacerdotes que ofrecían sacrificios. Hermanos, este velo, tejido de una obra muy especial, en la época de Moisés como en la época de Herodes, fue diseñado prácticamente por el consejo de Dios, un diseño de Dios, hermanos. Es importante que vayamos a conocer un poco más de esto. Vayamos a Éxodo capítulo 26, versículo 31. No lo iba a hacer, pero creo que es necesario. ¿Ya están ahí, hermanos? Sí. Éxodo 26, 31. Voy a leer una porción solamente. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Este mismo velo, hermanos, sigue siendo el velo que Dios había ordenado en el templo. Y este mismo velo determinaba una separación, hermanos, que imposibilitaba que los hombres pudieran estar en la presencia de Dios. Era un lugar limitado, un solo lugar. ¿Te das cuenta que las religiones siguen haciendo eso hoy en día? La luz del mundo tiene su lugar. El mormón tiene sus grandes, no sé si se le llaman catedrales o algo así. Es el lugar santo. Los católicos tienen al Espíritu Santo metido en un vasito rojo, y al Santísimo en una figura muy demoníaca, por cierto, como de oro, en un lugar ahí. Todos están limitados, como los hombres que estamos leyendo aquí también estaban limitados. Solo el sumo sacerdote podía entrar a estar en ese lugar, hermanos. Y observen que estas figuras que están en el velo son las mismas del propiciatorio, como podemos leer en Hebreos. ¿Y esto qué significado tiene? Hermanos, recuerden qué hizo Dios cuando echó a Adán y a Eva del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 24. Voy a ir rápido, si quieren acompañarme, o yo se los voy a leer. Génesis 3. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. El día que Adán y Eva traicionan a Dios y se rebelan contra Él, Dios los echa de su presencia. Con esto no estamos limitando la omnipresencia de Dios, sino la presencia constante, la comunión perfecta, una unidad con Dios perfecta, hermanos, hasta donde se nos es permitido, hasta donde Dios quiso. Pero cuando Adán y Eva pecan, los echa fuera, y hay una espada batiéndose en querubines, cuidando que ya no se acerquen a Él, hermanos. Se rompió la comunión, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Conocemos el nombre de Dios, sabemos que es un Dios trino, que Jesucristo nació de María, que murió por los pecados, que resucitó y que subió. Pero hasta ahí.
no hay comunión. Adán y Eva sabían que Dios los había echado, que Dios era soberano, hermanos, todo, pero ya no había una comunión. El velo determinaba el acceso una vez al año para tener comunión con Dios, y los hombres afuera solo tenían acceso a Dios a través del sumo sacerdote que hacía la obra de intercesión. Así Dios, hermanos, enseña a su pueblo que nadie se podía acercar directamente a Él, ¿sabes? Hay algunos que se han acercado conmigo y me dicen, bueno, pastor, yo ya conocí a Dios porque tenía algunas oraciones, o mi mamá me enseñó el nombre de Jesús, o yo ya sentía. No es cierto, ¿sabes? Era solo imaginación. Era el conocimiento cultural o histórico que tú pudieras tener, pero jamás tuviste una comunión con Dios, sino hasta que el poderoso evangelio te impactó y te dio vida. Antes eras un muerto con conocimiento. Así de grave es el pecado, hermanos. Así de grave es el pecado. Hermanos, es un diseño de Dios. Porque el hombre cayó en condenación del pecado. Por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Y el Dios santo, santo, santo puso un límite. Oirán de mí, dice la Escritura, solo de oídas te conocía, pero nadie tendrá una comunión conmigo. ¿Por qué? Porque somos viles pecadores. Viles pecadores. El verdadero mensaje del Evangelio primeramente no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, como vemos el 90% de las iglesias en México y Estados Unidos. Jóvenes muy carismáticos, muy felices, disfrazados de cristianos, alegres, saturados en pecado, con cartulinas, con una cruz, un más y un corazón. Dios te ama, Dios te ama. Y los coches pasan y pitan el claxon y le saludan con globos y dan paletas. Dios te ama. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que Dios aborrece al pecador, lo detesta, le da asco y tiene ira acumulada para detonarla sobre el mundo y todos los pecadores. El Dios que forjamos nosotros es un Dios que se le ha subido la intensidad del amor y se ha rebajado la intensidad de su justicia, de su ira. Y claro, hermanos, las iglesias que predican más el amor de Dios que la justicia está llena de personas que están a punto de ir al infierno por adorar a un Dios que no es el Dios verdadero. Tienen buenas intenciones, son muy bonitas sus comuniones, tienen buenas reuniones de jóvenes, de mujeres, de hombres, de matrimonios, se centran en la familia, pero al Dios único y verdadero lo dejan a un lado, modificando sus atributos por aquellos que les acomodan mejor a sus vidas. Así están adorando a otro Dios como Buda, o como Mahoma, o como Ganesh, o como Guadalupe, o como cualquier otro. Pero el Dios verdadero es inmutable. Él es, y nadie podría modificarlo, hermanos. Solo aquellos que no quieren rendir sus vidas al Señor y que están cauterizados porque ellos no desean entregar sus vidas a aquel que los compró y adoran a un Dios falso. Y ese es un mensaje repugnante que aún muchos de nosotros seguimos tolerando. Decimos, bueno, pastor, pero no te claves. Ellos lo hacen a su manera, pero todos estamos adorando al mismo Dios. No, porque mi Dios es misericordia, bondad, justicia, ira, gracia, al mismo nivel. Si subimos tan solo un poco un nivel de otro, le estamos cambiando de Dios a las personas. Y podríamos decir, ¿pero por qué? Porque Él es Dios, hermanos, y tú y yo solo tenemos que callar. Él es, yo soy, le dijo a Moisés. ¿Y qué le dijo al pueblo? Diles que yo soy, en Dios. Y cuando decimos yo soy, hablamos de alguien que no es igual a Él, es único. No podríamos compararlo con nadie. No hay parentesco con ninguna otra persona. Hermanos, el mundo saturado en pecado, separado de Dios, según ellos teniendo una comunión con Dios como tú y yo antes de llegar al cristianismo verdadero,
sentíamos que estábamos con Dios. Es más, aseguro que muchos de entre ustedes podrían creer que ya conocían al Dios verdadero antes de ser cristianos. Y insisto, mentira satánica. Y probablemente es por eso que no han experimentado un cambio verdadero, porque siempre han seguido adorando al mismo Dios y no se han rendido ante un supremo Dios que se hace presente cada día que nos reunimos aquí en este lugar, hermanos, no por el lugar, sino por la palabra que se predica en el lugar. Y te habla literalmente. Y puedes estar tan acostumbrado a tu antiguo Dios que tú conocías, que no te asombras del único Dios verdadero. Y no te quitas las sandalias estando en un lugar santo, en su presencia, no en este lugar de tierra. Hermanos, dice la Escritura en Marcos que cuando el Señor muere, versículo 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó. Se rasgó, hermanos. Y esta es la gran buena noticia del día que Jesús murió, hermanos. La increíble noticia el día que Jesús murió. Con su muerte, hermanos, el Señor Jesús fue traspasado por esa espada que se revolvía en el Edén. Fue asesinado por pecadores como nosotros, que aún escuchando el relato del Evangelio, continuamos siendo negligentes y pecadores, y poco estimamos la obra que el Señor Jesucristo hizo, hermanos. Pero Él desde la eternidad decidió morir por pecadores, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún, es un verbo presente que jamás va a cambiar, porque tú y yo seguiremos siendo pecadores hasta el día de nuestra muerte. Pero el Señor fue atravesado por ese artefacto, hermanos, de protección. El Señor fue partido como el velo por esa espada que se revolvía en el Edén. El Señor pudo entrar al santuario, al lugar santísimo, ya no un sacerdote hombre, sino ahora un gran sumo sacerdote perfecto. Y entró ahí a la misma presencia del Padre Celestial. Él entró como el sacerdote y entró como el cordero, entró como el sacerdote y entró como el macho cabrío, hermanos, para pagar por nosotros. Él entró, hermanos, como el rescatador, pero también como el rescate. Él mismo se derramó como libación en el propiciatorio, destruido, abandonado, injuriado, maltratado y asesinado, hermanos, pero con el poder y la autoridad para Él mismo dar su vida y que nadie se la quitara. Y cuando decimos asesinado, hermanos, podríamos resumir en decir por Él mismo. Nadie mató a Jesús. Él mismo, hermanos, se entregó. Él mismo se quitó la vida. Es impresionante, hermanos, poder tener esta bendición y ser libres de una vez por todas. Y dejar de hablar con un Dios lejano. Dejar de jugar y burlarnos de un Dios soberano. Que ahora estamos, hermanos, tú y yo como creyentes, con un acceso directo. Entró a la presencia del Padre como el sacrificio mismo y con su sangre inmaculada, como un cordero sin mancha, sin contaminación, hermanos, hizo perfecto y eterno el sacrificio. ¿Sabes para qué? Para la gloria de Dios, pero también ¿sabes para qué? Para que el pueblo suyo pudiera tener acceso a su Señor y no tenga que morir ante la presencia de un Dios santo, santo, santo. Ya no tendríamos que ser como Moisés, cubiertos de algo o protegidos por el mismo Padre, sino ahora fuimos inundados por la sangre del Cordero y ahora podemos llegar a la presencia del Padre sin ser destruidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que mi amado pecador, tú puedes ir a la presencia de Dios así de sucio e inmundo y no tienes que limpiarte o bañarte de tu pecado para ir a Él.
Y esto es una noticia asombrosa, llena de gracia. Hermanos, que podemos descansar del gran yugo que vino sobre nosotros a lo largo del estudio del Evangelio de Marcos, reconociéndonos como esos pecadores que estaban allí. Sea como sus discípulos, como su familia que lo traicionaron en un inicio, como los fariseos, como los romanos, nos identificamos con muchas personalidades de ellos. Pero ahora podemos entender que ese velo de separación a causa del pecado es rasgado, y tú y yo hoy podemos acercarnos a la presencia del Padre y alcanzar socorro y misericordia, hermanos. Y cuando digo esto, te digo que no hay imposibles para Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Si es material, primordialmente te digo, tú estás muerto aún. Pero si tu necesidad es ser más santo, si tu necesidad es adorar al Señor con tu vida, si tu necesidad es abandonar algo que no puedes abandonar, ve al Señor. Ve al Señor. Hermanos, este hecho nos relata en el versículo 38 que el velo se rasgó, y eso es una señal clara que ya no había restricción para el pueblo de Dios en cuanto al poder o no acercarse a Él. Porque si tú, mi amado, has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador por la gracia suya, con Cristo has entrado a la misma presencia de Dios Padre. Ahora ya no mueres por tu pecado, porque Cristo cargó tu pecado. Ya no somos enemigos de Dios, hermanos. No por nosotros, sino porque Cristo se hizo enemigo en la cruz. Cristo entró a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Ya no somos más extraños. Hermanos, es como si Adán y Eva, después de haber sido expulsados, hubieran recibido el llamado, la espada hubiera caído, los querubines hubieran desaparecido y nuevamente podrían acercarse al huerto del Edén, sin que lo merecieran. Pero si algunos de ustedes aún sienten un yugo de esclavitud, una pesadez por su pecado, están sufriendo, es porque aún no han entendido el Evangelio, hermanos. Claro que nos duele nuestro pecado, nos lastima, queremos mortificarlo, pero algunos pueden estar viviendo una vida amargada, ignorando que en realidad el Señor Jesucristo cargó con todo el pecado. Y aparte lo llevó lejos. Pagó nuestra cuenta y aparte se llevó cautiva la cautividad, para que tú y yo podamos decir no y sí a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo apaciguó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Cristo apaciguó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Miren, lean 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. No voy a desviarme ya de Marcos, pero es importante ver estas cosas. Y sobre todo porque si te das cuenta, hemos ido al principio y al final de la Escritura. Toda la Escritura está en la revelación del Señor Jesús. Gloria a Él. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Voy a leer desde el 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos, no pequen. Ustedes han sido apartados para Dios. Pero si acaso pecaron, ve qué misericordia, mi amado. No peques. Pero si acaso pecaste, tienes abogado, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y alguno diría, ¿ves, hermano? Él murió por todos. Sí, hermanos, murió por todos, pero no para todos. Él no solo cargó el pecado de los hombres y mujeres en todo el mundo, aún de aquellos que no lo harán jamás. Él cargó el pecado de todo el universo, hermanos, completo, en la cruz del Calvario. Pero solo para su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo es esta salvación. Les duela a quien le duela. ¿Qué acaso vamos a altercar contra Dios?
¿O vamos a alegar con Él y vamos a decir por qué? Porque a unos no, Señor, eso es injusto. Injusto es que a ti, a mí sí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Salvará al que quiera salvar y hará con nosotros lo que Él quiera hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Probablemente eso choca a algunos que tienen un Dios muy disminuido en poder, en gloria, en majestad, pero el único Dios verdadero es Dios y no podemos hacer nada, polvo. Que por nuestro pecado nos hemos acostumbrado a ser señores y tomar decisiones que van en contra de su voluntad, o aún, como decíamos el viernes, tomar su voluntad y acomodarla a mi voluntad, y aún tener una camisa de te amo Jesús los domingos, hermanos. Eso no es nada. Él es soberano. Él es soberano, hermanos. Y eso es fabuloso para un pecador como yo, que mi Dios sea soberano, que no tenga límites, que sea todopoderoso y que venció a la muerte y de esa misma manera salva a pecadores como yo, y también tú y yo que hemos creído viviremos en la eternidad por Él. Que mi salvación esté en Él, que mis días están en Él, que mi día a día esté en Él, que el día de mi muerte Él lo conoce. Eso es increíble, ser inmortal hasta que Dios quiera. Que no somos títeres, nos ha dado responsabilidad. Dice Juan, no pequen más. Dijo Jesús a aquella mujer, vete y no peques más. Pero si pecamos, amados hermanos, tenemos abogados. Si hemos torcido el camino, si nos hemos equivocado hasta hoy, tú y yo, y no eres torpe en entendimiento para hoy reconocer que ciertamente has pecado y no has hecho la voluntad de Dios, abogado tenemos, y hoy podríamos hacer uso de la fuerza y el poder de nuestro abogado para salir de aquí, hermanos, sin yugo, sin peso, sin condenación parcial o temporal. Hermanos, por la muerte del Señor Jesús podemos venir a Dios. Es tan débil la palabra de Dios, hermanos. Es tan débil las letras que exponemos. Por eso poco nos entusiasmamos en presentarlas a nuestros hijos día y día. Por eso algunos aquí vienen cansados, no piensan el día de ayer en orar para traer fuerzas, estar despiertos. Es como una rutina, hermanos, pero hoy podríamos romper con esa gran roca y poder apreciar esto, hermanos, ser el único pueblo que tiene una comunión con Dios, ser el único pueblo que puede hablar del nombre de Dios, el único pueblo que porta el Evangelio, la gloria del Señor, y la manifiesta a muertos y ellos vivirán. Las únicas velas encendidas, hermanos, en un mundo de tinieblas, tú y yo, y todos nuestros amados hermanos en todo el mundo. Vivir vidas reverentes para con el Señor, de consagración, a no tener temor, a entregarnos por completo, por querer acumular las pizcas de esta vida miserable y tan corta, sino entender qué es lo que sucedió, hermanos, hace 6,000 y tantos años, y qué sucedió hace 2,000 años. Entró la muerte, con eso un fin, y después entró la vida, y con eso eternidad, mis amados. Este mundo no es el nuestro, esta no es nuestra casa, es el lugar del enemigo, hermanos, y nos hemos amoldado muy bien. Es como ver a un turista norteamericano ya no vestido con su gorrito de cazador y su cámara, sino verlo vestido de mariachero, hermanos. Nos vestimos del mundo, hablamos como el mundo, deseamos los del mundo, hemos adquirido los vicios del mundo, aún las películas del mundo, la música del mundo, la moda del mundo, hermanos, cuando nuestra naturaleza es otra, es celestial. Por eso sufres, y no es por ser un evangélico comprometido. Sufres porque tu naturaleza es el reino y tú te aferras a tener un cuerpo corrupto. Insisto, es como si Mefiboset, que es un ejemplo hermoso, es llamado por David a habitar ahí, a comer en su mesa vestiduras de rey.
Y de pronto dice, no me gusta, voy al callejón con las prostitutas y con los leprosos, entre las ratas y al lodo. Solo que David era un mortal, y el rey que nos llama es inmortal, es el Señor Jesús. El llamado es abismal, hermanos. Antes era un hombre, un sumo sacerdote que también era un pecador, pero ahora nuestro gran sumo sacerdote es perfecto. Y el que nos llama a servirle, a entregarnos, a consagrarnos, no es un hombre, no es un papa católico romano, hijo del diablo, sino es el Hijo de Dios que vino a la tierra a rescatarnos. Podemos entregarnos por completo, pues Dios es fiel a su palabra, hermanos. Hay algunas frases que ponen, hasta hoy Dios nunca me ha fallado. Me abstengo de comentarios, pero me ocasiona un poco de ira, hermanos. ¿Cómo un Dios perfecto podría fallar? ¿Cómo pensar que hasta hoy no me ha fallado? ¿No? Hemos recibido tanta misericordia. Misericordia es que hemos recibido lo que no merecíamos, día con día. No se nos ha dado lo que merecemos, mejor dicho. Y gracia hemos recibido lo que no merecíamos. Hermanos, Cristo es aquel sumo sacerdote autorizado por Dios para entrar a su presencia, para interceder por su pueblo, y lo hizo con un sacrificio perfecto, y en ese sacrificio perfecto podemos confiar. Hermanos, arrancar legalista que tenemos dentro, tratando de ganar, tratando de fingir, tratando de ser alguien que no somos delante de los ojos de Dios, tratando de ser esos Jacobos, huyendo, haciendo nuestra voluntad hasta que el Señor nos pone un límite y nos descoyunta, sea por la prueba o por el poder de su palabra, sea por la buena o por la mala, y en ese lugar decir, sí Señor, soy aquel que tú sabes que soy. Estoy cansado de ser alguien que no soy. Estoy cansado que la gente piense que soy alguien que no soy. Estoy cansado de fingir. Tú me conoces, mi Señor, y tú así me has comprado. Yo te adoraré por todo el resto de mi vida, corta o larga, pues tú eres digno, Cordero de Dios, que has quitado mi pecado. Hermanos, por Cristo podemos ir hoy mismo y refugiarnos en el Señor. El día que Jesús murió, hermanos, abrió el camino de acceso a Dios. Ese velo ancho y tan lujoso, por así decirlo, se rasgó. Ahora cualquier inmundo podría entrar a la presencia del Señor. Ya no tenían que atarlos con una soga por sí. No había confesado y estaba en pecado y lo jalaban muerto. Ahora podemos entrar sucios, prostitutas, homosexuales, drogadictos, asesinos, secuestradores, aún pederastas, hermanos. Porque la sangre de Cristo es tan poderosa que cubre cual sea el pecado. Y esa es una excelente noticia para ti, para mí. Qué bendición de nuestro Señor, hermanos. Ya no hay separación. Ya no hay algo intermedio fuera de Cristo. Solo en Él hay salvación. Dios solo hizo eso, hermanos. Este Cristo no es conocido por el mundo. Por eso tienen multitudes de intercesores. Que el apóstol, que el profeta, que Guadalupe, o que Fátima, o que San Judas, o que cualquier otro artículo del diablo tallado por manos de hombres. No les es suficiente el Cordero de Dios. Pero a ti y a mí, hermanos, nos tiene que ser más que suficiente. Hoy tú ya lo conoces. Hoy tú sabes quién es. Él ha sido bueno con nosotros, nos ha anunciado verdades y nos ha puesto un deseo de práctica. Ahora tú cuando pecas no estás feliz. Si tú te emborrachas, alguno de entre nosotros, que bendito Dios, en su mayoría somos una iglesia sobria. No por mandamiento, sino por gracia y por gozo. Pero aquellos que se emborrachan, o si hubiera alguno que se droga aún, o aquel que ve pornografía, o aquel que odia, que maldice, puede hoy acercarse al santo, santo, santo Dios. Hermanos, es increíble. Y que Cristo es el intercesor, que no hay nada más. Cristo es el gran puente. Eso lo tiene que saber la gente, que tiene un gran puente a un hombre pecador.
Y si ese hombre, hermanos, estaba en la condición tuya o mía, es un gran pecador. Y se dice llamar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el gran puente, solo es nuestro Señor Jesucristo. Y fuera de Él no hay salvación. Porque no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo muere y entrega su vida. Dice el versículo 37, ¿verdad? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esto es sumamente importante, hermanos. Cristo solo es el camino al Padre. Nadie más hay, hermanos. Nadie más hay. Y por eso a Él solo es debida toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, todo el poder, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amados, todos aquí, y tómenlo del Señor, todos han experimentado tener el privilegio de venir directamente a Dios sin intermediarios. ¿Están seguros todos aquí, hermanos, que han clamado aún en este instante en sus mentes? Dios, satúrame. Señor, lléname. Señor, quiero conocerte. Señor, quita el velo de mis ojos. Señor, estoy escuchándote hablarme por mi nombre. Señor, ¿lo has hecho? ¿O continúas pensando que tu Dios es mudo, sordo, ciego, como un ídolo? ¿O continúas pensando que en realidad el Señor Jesucristo no está en medio de nosotros cuando Él dijo, donde estén reunidos 2 o 3, estaré en medio de ustedes? Que el mismo Señor Jesucristo está aquí, hermanos. ¿O dudas? Si dudas es porque aún no conoces al Dios soberano. Pero si no dudas, ¿qué esperas para hoy en este instante cambiar tu relación con Él por completo? Hoy y para siempre, que abandones tu pecado y que huyas a Cristo. No con tu fuerza, sino con la suya. Interminable, no hay imposible para Él. Quitarte el traje del mundo y ahora vestirte con vestidura nueva. ¿Por qué no? ¿Por qué desperdiciar este momento de comunión con Él? Imagina literalmente un velo aquí y nunca puedes ir, y pasas por fuera y das vueltas por el lugar y siempre sabes que Dios está ahí y no puedes entrar. Oras, tus oraciones son débiles, le gritas y no te escucha. Lees la Biblia y no hay poder, pero ¿qué tal si de pronto, después de tanta búsqueda, te das cuenta que el velo está roto y ahora puedes entrar corriendo y abrazar a tu Señor? Seríamos locos si no lo hiciéramos, hermanos. Seríamos locos si no lo hiciéramos. Hermanos, si tú confías hoy en el Señor Jesús, Él te asegura entrada directa al Santo, 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 al Todopoderoso, al Eterno. ¿Me ayudan con atributos? ¿Alguien podría decirme atributos de Dios? Justo, presente, espléndido, misericordioso, soberano, omnipresente, omnipotente, omnisciente, majestuoso, hermoso, hermanos, indescriptible en su totalidad, soberano, supremo, bondadoso, hermanos, creador, eterno, justo, lleno de ira. ¿Conoces el privilegio de estar frente a ese Dios? ¿Qué esperamos, hermanos, para refugiarnos hoy en Cristo? Hoy, no mañana, no salgas como aquellos que vienen y tienen comezón, se rascan y se van. No seas como aquellos que están viendo el reloj a ver a qué hora se cae el predicador. Sino sé como aquellos que en realidad están anhelando ser distintos para la gloria de Dios. Aquellos que están cansados de la esclavitud de cualquier cosa que se resume en pecado. Aquellos que no tienen fe o que la han perdido. Que por causa de una errada doctrina están débiles y están perdidos en el mundo como si fueran, hermanos, animales perdidos en el desierto. Yo te recuerdo que aún el mismo Señor Jesús fue enviado al desierto como un perdido para que tú no estés así. Y estamos desperdiciando comer en la mesa del Señor, relacionarnos con Él, dejar los miedos por la enfermedad, por la pobreza, hermanos, y enfrentar este camino o nuestro peregrinar
todo el tiempo resistiendo en el nombre de Jesús, extendiendo su reino, sabiendo, hermanos, que el día está avanzado y la noche se acerca. La noche está avanzada y el día se acerca. Y que vamos a presentarnos delante de Él y le vamos a dar todo lo que pudimos hacer aquí. Señor, todo es tuyo, corona, Señor, cosas, todas las personas. El gozo de saber que a estas miles de personas, para la gloria de Dios y solo por su gracia, que en este año han escuchado el Evangelio, muchos de ellos, conforme a la voluntad de Dios, los veremos, hermanos, con vestiduras blancas, adorando al Cordero. Y que daremos gloria a Él, porque ni su Evangelio, hermanos, ni su palabra, ni aún nuestro corazón, ni nuestra sabiduría, ni nuestra elocuencia al hablar era nuestra, sino todo provino de Él. No podremos quedarnos con nada porque nada es nuestro, solamente nuestro pecado. Y aún eso lo hizo suyo, hermanos. Cuando decimos que no hay poder, que no puedo, no sé, estamos diciendo que estoy caminando solo en mis fuerzas. Y yo te digo hoy, ve al Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder, toda la gracia, toda la majestad. ¿Y sabes qué ha hecho Él? Nos ha hecho coherederos con Cristo. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿De qué es dueño el Señor? ¿De qué es dueño su pueblo, hermanos? Hasta error te da decirlo, ¿verdad? De todo. Tesoros en gloria, hermanos. No voy a extenderme tanto, voy a partir en dos el sermón. Pero vemos también, hermanos, otra enseñanza de este pasaje. El día en que el Señor muere, hermanos, y nos damos cuenta que Él es reconocido como el Hijo de Dios por uno de los que está ahí crucificándolo. Y en el versículo 39 dice: y el centurión que estaba frente a Él viendo, después de clamar, había expirado. Así dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Algunos se han preguntado por qué declaró esto el centurión? Él muere solo. Él dijo: consumado es. He terminado la obra que me diste. Suspiro y muero. Hermanos, el centurión se dio cuenta de esto por la declaración del Señor Jesucristo, que prácticamente, parafraseando, dijo: ahora muero. Y murió. Que nadie lo mató. Hermanos, el centurión previamente, en la gracia de Dios, había sido capacitado porque veía las torturas, las burlas y la crucifixión. Él participando, la gente burlándose, meneaba la cabeza, Jesús sintiéndose extremadamente mal, y se conservaba en bondad, en misericordia, en amor, en perdón. ¿Hay alguna locura? ¿Cómo puede aceptar tal castigo siendo inocente? ¿Cómo puede pedir que Dios los bendiga y que no les tome en cuenta su pecado? ¿Cómo es posible? Pero cuando este hombre fue impactado, es precisamente cuando el Señor dijo: muero. Tal fue el impacto, hermanos, de este hombre, que no pudo decir otra cosa, sino solo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan Marcos 1:1, hermanos? ¿Podrían leerlo? ¿Qué dice, hermanos? Marcos 1:1. No los escuchamos. ¿Jesucristo quién? El Hijo de Dios. Esta declaración, hermanos, como la de Pedro, vino por Dios Padre, dada al centurión. Pero ¿sabes qué fue lo que impactó la vida del centurión? Testimonio de Jesús en la cruz. Con esto no estoy diciendo que tu testimonio va a convertir personas, pero el Señor mismo es el Evangelio vivo. De Él trata el Evangelio. Si tu vida está centrada en el Evangelio y das un testimonio, ten por seguro que los que te rodean dirán: Él debe ser un salvador por Cristo. Él debe ser un hijo de Dios. Él debe ser un hijo de Dios. ¿O no te has encontrado notando el cambio que tuviste en tu vida, la transformación? Y que la gente te ve y dice: ¿y qué estás haciendo hablando de Dios? Es que Cristo me salvó. No lo dudan, porque saben en qué fango nadabas.
El centurión fue impactado no solo por el testimonio, hermanos. No quiero decir que el testimonio tiene más poder, pero el testimonio es un complemento muy poderoso de lo que tú predicas. De hecho, la gente va a creerte más, va a creerte a ti más, no por lo que hablas, sino por lo que vives. Hermanos, ¿qué dice Marcos 1:1? El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice esta declaración del centurión romano? Que Jesús es el Hijo de Dios, quien vino a darse en rescate por su pueblo y a quien debemos creer, hermanos. Y cuando decimos creer, no es una opción. Es que, pastor, me enfoco, pero no puedo creer. Quiero más, pero no puedo. No hay opción. Es mandamiento. Arrepiéntete y cree. No es que digas, me esperaré a que el Espíritu Santo me dé más fe. No, hermano. Nosotros pedimos más fe para perseverar, para no claudicar, para no caer, para no tirar la toalla a pesar de las cosas. Pero el llamado a creer es un mandamiento que tú tienes que obedecer. Hermanos, esta declaración está confirmando que el Hijo de Dios anunciado previamente venía en rescate por su pueblo. Dice que debemos creer. Hermanos, ese centurión fue salvo, suponemos, creyó, y la salvación es solo por gracia. Él por gracia tuvo al autor, hermanos, del Evangelio. Por gracia creyó, por gracia fue salvo, hermanos. Y probablemente Dios lo usó en sobremanera para llevar el Evangelio. Imagina estar ahí, frente al Salvador, anunciado desde el principio, hermanos. La Biblia ya no nos dice más acerca de este centurión. Pero si la convicción de este hombre es verdadera, hermanos, no tenemos que tener ninguna duda de que él fue un seguidor de Cristo. ¿En qué momento? A su propio angustiador, a su propio escarnecedor, al propio látigo que lo azotaba. Hermanos, qué tan lleno de misericordia es el Señor. Qué tanto ama a Dios, no por lo que tenemos, sino por haber dado a su Hijo por pecadores. Aún esos ladrones que estaban ahí, hay testimonio de que uno fue salvado. 99.9% de su vida un pecador, sin bautizarse, y el 0.1% salvado por la gracia del Señor. ¿Qué tanta oportunidad tendremos nosotros y aquellos que nos rodean, vecinos, familia, amigos, sin importar que se entristen, que te cierren la puerta, que hagan esto o aquello? Hermanos, es lógico, es lógico. Si tú entras en una cueva y enciendes la luz, los murciélagos saldrán corriendo y probablemente te morderán. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Ciertamente los que no tengan a Cristo como Señor y Salvador irán al infierno eterno. Esto no es broma. Y esto no se trata de debatir con la gente, se trata de proclamar este Evangelio, que ciertamente ese Señor anunciado vino y nació de una virgen, hermanos. Vivió en santidad por completo, murió por el pecado de su pueblo y resucitó, hermanos. Venció a la muerte con poder, y si venció a la muerte no hay un enemigo más fuerte y poderoso que ese. Venció por completo al enemigo. Génesis lo resume, Génesis 3:15, como pisó su cabeza. No solo hirió a Satanás, pisó su cabeza, hermanos. Lo aplastó por completo. Resucitó nuestro Señor y subió a los cielos. ¿Qué podría trabarse en tu vida? ¿Qué podría ser algo ¿Qué podrías decir? Esto no está en la cruz, por eso no puedo dejarlo, por eso no puedo abandonar este pecado, por eso no puedo quitarme este vicio, por eso no puedo comprometerme, por eso no amo, por eso no perdono. Estás diciendo que la obra del Señor Jesús es incompleta. Arrepiéntete y cree en una obra completa, en un sacrificio completo y eterno. Señor, no entiendo tu palabra, te ruego que ayudes, revélame tu palabra. Créeme, te va a pasar algo, vas a leerlo y vas a leerlo como si fuera un cuento para niños, no porque sea lo mismo, sino en cuanto a entenderla. ¿Qué hay imposible para Dios, hermanos? ¿Podría decirme? ¿Qué es imposible para Dios, hermanos? ¿Qué nos puede separar ahora de Él?
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre, hermanos. Quisiera terminar haciéndote algunas preguntas y ruego al Espíritu Santo que no solo las escuches y las saques, sino las contestes en tu mente. ¿Qué vas a hacer tú con tu testimonio? ¿Hablar de ti o hablar de Jesús? ¿Acaso vamos a perder el tiempo como algunos otros grupos religiosos que tienen una hora de testimonios? Vas a dar testimonio. Ay, fui a la tienda y ahí de pronto vi surtido doble. O mira que mi llanta se ponchó, pero de pronto estaba inflada. Oh, gloria al poder de Dios. Tu testimonio tiene que ser lo que Cristo hizo en tu vida. Solo Cristo, solo hablar de Cristo. No tiene caso que hablemos de ti y de mí. Ahora, ¿qué harás con el testimonio de Cristo? ¿Lo vas a dejar a un lado hoy, hermanos, teniendo una oportunidad tan grande? ¿Y vas a seguir tu mismo camino que tenías cuando llegaste aquí? ¿O vas a tomar cartas en el asunto? ¿O vas a salir, hermanos, como algunos dicen, empoderados? Pero en verdad, hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre del Cordero. Señor, hoy haré cambios drásticos para la gloria de tu nombre. Y en cada victoria que yo obtenga en esos cambios, te daré la gloria. Porque si tú no me hubieras dado vida, yo no podría cambiar absolutamente nada. Y si tú no continúas bombeando mi corazón, yo estaría muerto en mi carne. Si vives, mi amado hermano, si vives, mi amada hermana, joven, niño, es por la misericordia de Dios. Y si vives, no es para complacerte a ti mismo. No es para que descanses, no es para que te hagas rico, para que viajes y esas cosas que no son malas. Es para que vivas solo, para la gloria de aquel Dios que se encarnó y murió por ti en la cruz del Calvario. Si no te gusta es porque no quieres tener al Señor como tu Señor. Pero si estás cansado y cargado, hoy ve a tu Señor. Hoy ve a tu Señor. Mi respuesta en la mañana no es gracias, Señor, porque me diste un nuevo día. No, no. Gracias, Señor, porque abro mis ojos y ya no soy muerto. Ahora vivo yo. Tú me salvaste, Señor. Y ahora si muriera, ciertamente viviré. Hasta que podamos llegar a decir como el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque hemos entendido quién es aquel Dios que nos llamó, aquel Dios que nos salvó. Esta es mi oración diaria por todos ustedes, aún de madrugada. El Señor me pone sus caras y sus nombres y agradezco a Él. Porque yo confío, hermanos, no en ustedes, sino en el Evangelio que el Señor nos da aquí. Y yo sé que como el apóstol Pablo, aún con los corintios, que era una iglesia extremadamente pecaminosa, fue esa iglesia. Hermanos, nosotros también tenemos parte, porque tenemos el Evangelio y nuestras vidas serán transformadas. Pidamos que Dios tenga misericordia de nosotros y no nos llame a su presencia, sino hasta asegurarnos que yo y mi casa somos salvos. Y si yo y mi casa somos salvos, tú y tu casa son salvos, toda la iglesia salva. Y gloria al Señor, hermanos, que seamos un poco de cientos de personas, pero todos en la presencia del Señor, alabando al Rey eterno por todos los siglos de los siglos, completos en Él, delante de Cristo, sin desear nada más, sino solo Cristo, y solo Cristo, y solo Cristo, y no poder terminar con el gozo nunca más en tu vida. No hay miedo, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay culpa, no hay carga, no hay trabajo alguno, sino solo gozo. El trabajar alabando a nuestro Dios. Alabado sea el Rey, que la paz del Señor Jesucristo sea en todos ustedes. Oremos a nuestro Padre hoy con tanta confianza como lo que nos dice la Escritura, sabiendo que el velo fue roto. No oras a muertos, oras a un Dios vivo que te ha dado entrada libre, mis amados hermanos. Pónganse de pie hoy, cambiemos hábitos y hoy puedes orar junto conmigo lo que tú desees al Señor, sabiendo que el velo ya no está más. Ahora puedes entrar en su presencia. Pidamos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, agradecemos, Señor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu amor. Señor, agradecemos de tu palabra.
Agradecemos porque hoy ciertamente, Señor, llegamos a este lugar en condición de pecadores. Probablemente algunos entre nosotros, muy pocos, estén activos en la obra, Señor, pero todos hemos recibido tu misericordia, sabiendo que hemos llegado acá cargados, cansados, Señor, enviciados, Señor, asustados, temerosos, afanados, pero hoy podemos salir de este lugar, amado Señor, completamente ligeros y sabiendo que en realidad tú, amado Rey, llevaste nuestro pecado, nuestra enfermedad, nuestra transgresión. Y lo mejor de todo, amado Señor, que ahora podemos acercarnos al Dios Todopoderoso confiadamente. Yo te pido, Señor, para que hoy, Santo Espíritu, traigas convicción de verdad, arrepentimiento y fe, Señor. Te ruego, amado Señor, que avives a tu iglesia de estos tiempos, Señor, y que nos uses en todo el mundo, quitando envidias, murmuraciones, divisiones, Señor, parciales, Señor, y nos uses para tu gloria, Señor, y que de entre todas las personas en el mundo, los que más brillen en verdad, Señor, seamos nosotros tu pueblo, pues ciertamente nosotros somos aquella luz puesta en lo alto, Señor, para alumbrar las tinieblas. Somos la sal, amado Señor, aquella sal que conserva la carne, Señor, de este mundo. Amado Señor, somos tus hijos, embajadores, colaboradores tuyos, Señor, en la tierra. Despierta, Señor amado, a tu iglesia, niños, jóvenes, mujeres, hombres, que puedan abandonar el mundo sabiendo que ahora son libres de la esclavitud del pecado, y que goces de una comunión contigo en cualquier lugar, a cualquier hora, tener acceso al Todopoderoso, al Supremo, al Eterno. Es lo que necesitamos, es lo que nuestro corazón busca, saciarse en algo o en alguien, y jamás logra su objetivo, porque únicamente somos saciados en ti, amado Rey. Te amamos, Señor, y adoramos tu nombre, Señor. No hay nada ni nadie como tú, Señor. Ahora podemos verlo, Señor, pues vivos estamos, Señor. Vivos estamos, Señor. Aviva, Señor amado. Arranca, Señor bendito, de nosotros toda iniquidad, todo rastro de pecado, Señor, de costra, de pudredumbre, Señor. Quita la vergüenza, Señor, de tu pueblo para adorarte, para alabarte, para hablar de ti, para orar, Señor. Que antes, amado Señor, de cometer mal, Señor amado, en contra de nuestras esposas, esposos, hijos, hermanos o personas allá afuera, Señor, recordemos que tú estás presente, Señor, y por reverencia, Señor, nos humillemos y pidamos perdón aún antes de cometer el pecado, Señor. Tú eres digno, Cordero de Dios, y te adoramos, amado Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias por esto, Señor. Gracias, Padre amado, porque aunque hubiera personas entre nosotros desinteresadas, Señor, distraídas, tú les llamarás por sus nombres como a Lázaro, y les llamarás afuera a la vida, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos.